Luis, te agradezco muchísimo tu presencia, tu presencia acá, que hayas, que hayas aceptado esta posibilidad de conversar. ¿Cómo Esto no se va voy a a editar. aceptar esta tarea que estás haciendo, realizando, de construir una historia del psicoanálisis en Argentina, Latinoamérica y todo lo que pueda aportar a esta tarea tuya y a esta obra que ustedes están empeñados, es para mí muy grato. Bueno, considerando que vos sos uno de los protagonistas de esa historia del psicoanálisis en Argentina y también en América Latina, me animaría a Ujú. decir que bueno, el hecho de tenerte acá es realmente un aporte para nosotros y la idea es que esto quede en los archivos audiovisuales de la biblioteca y del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría. Así que bueno, voy a empezar con una pregunta muy sencilla. Ujú. ¿Cómo fue que en ese largo recorrido empezaste por interesarte en el psicoanálisis? Bueno, yo empecé haciendo una residencia de psiquiatría en CEMIC. Por una serie de razones, una crisis institucional en CEMIC, renunciamos los residentes, eh, y a los pocos meses pasé a ser asesor de Goldenberg en el plan de, en Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Fui asesor en docencia y ahí junto con Goldenberg creamos los servicios de psiquiatría en distintas salas de hospitales generales y mi tarea en particular fue la parte docente, es decir, crear las residencias en psiquiatría en varios hospitales municipales y sobre todo, y esto es una cosa interesante que hicimos, aparte de crear los 3 centros de salud mental, el centro número 1, Hugo Rosarios, el 2, y bueno, había uno tercero en La Boca, que no sé si quedó. Bueno, ahí yo estaba formándome en psiquiatría, por supuesto en análisis y con grupos de estudio, eh, estaba en análisis personal y con grupos de estudio. Eh, lo interesante, tal vez, como aporte al psicoanálisis, fue que conseguimos que todos los residentes de psiquiatría municipales, de 5 o 6 hospitales municipales, tuvieran 2 días por semana, martes y viernes, se reunieran en Beruti Coronel Díaz, que era la sede del departamento de Secretaría de Salud Pública Municipal, y tuvieran a los mejores profesores de psicoanalistas. Para darte un ejemplo, tenían grupos operativos coordinados, nada menos que por Mimi Langer y Fernando Ulloa. O sea que todos los residentes en psiquiatría tenían una formación específica en psicoanálisis y en psiquiatría. Mauricio Goldenberg daba la cátedra de psiquiatría, yo era su ayudante en ese momento, pero además tenían varias materias de psicoanálisis y grupos operativos coordinados por estos dos pioneros del psicoanálisis argentino y el compromiso institucional. Al poco tiempo, yo ya estaba en análisis didáctico con Rodríguez en esa época, con la paradoja tal vez simpática, divertida, de que Rodríguez era presidente de la Federación Argentina de Psiquiatras y se oponían a Goldenberg, al cual consideraban una psiquiatría ligada a Estados Unidos, y yo estaba en la paradoja de analizarme con Rodríguez por un lado y de estar en el Departamento de Salud Mental de Goldenberg. Tal A vez ver, Luis, ahí te freno un segundo. sí, A ver, arrancaste ya desde los años 70, ¿no? Básicamente, ahora te voy a estamos pedir fechas más hablando de precisas. 78, 79, 70, sí, sí. Y te diría, digo, a ver, un poquito antes de eso, ¿no? Por ahí, para llegar con algunos elementos más a esa paradoja del análisis
con Emilio Rodríguez y a su vez el trabajo institucional con Mauricio Goldenberg. Imagino que tus primeros contactos con el psicoanálisis fueron más bien en los 60, ¿no? O sea, a fines de los 60, ¿cómo fue que llegaste vos? Hablame un poco de tu propia formación académica, profesional, antes de llegar a eso. Claro, yo ya estaba en análisis personal desde cuarto año de medicina, digamos, o sea que ya siendo estudiante de medicina estaba en análisis con Rafael Paz. Luego, por supuesto, en esa época, ya en cuarto año de medicina estábamos haciendo grupos de estudio con psicoanalistas bastante renombrados y estudié primero Klein, lo cual fue una experiencia un poco dura. Por suerte, quien nos dio Klein nos envió a que fuéramos a estudiar Freud. Y para esa época tal vez estuve en uno de los primeros grupos de Lacan que coordinaba Guillermo Massi y tenía yo como compañeros a personas muy interesantes como Hugo Bleichmar, Canestri, Eduardo Martínez Luque, etcétera, etcétera. O sea que mi formación contemporánea de mi compromiso con la salud mental, la psiquiatría comunitaria, porque eso era tal vez uno de los temas que a Goldenberg le atrajo de mis lecturas, que yo tenía que ver con la psiquiatría comunitaria, pero también ya me estaba formando en Freud, con grupos de Freud, pero también pertenecí a uno de los primeros grupos que trabajó Lacan. Primero con Massi, luego, perdóname, Massi, por supuesto, simultáneamente estaba con Raúl Ciarreta, donde estudiábamos marxismo, Althusser, Deleuze, para la misma época. Claro, era una época donde, cuando yo comento a varios jóvenes, se asombran de que uno hiciera la formación. Yo hice 2 años nada más en la APA y después me fui, pero además de eso tenía 4 grupos de estudio, uno con lingüistas como Juan Kindart, Serkovich, Ciarreta, Guillermo Massi, después Yankelevich. O sea que era una época donde había una profunda inmersión en las lecturas psicoanalíticas y en el trabajo clínico, ¿no? Yo estando en segundo año de residencia ya tenía pacientes en análisis. Era claro, distinto a como se estaba dando ahora para darte una idea tal vez de la situación social que se vivía para esa época. Mis primeros pacientes eran jóvenes economistas del CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo, que además de vivir de un sueldo del Estado, podían comprarse un departamento en cuotas y podían tener un análisis de 2 o 3 veces por semana. En ese sentido, esa década, 60, 70, sobre todo los 70, claro, cuando digo los 70 viene después el exilio, ¿no? Pero vamos a llegar a eso. Con el 77 yo me fui, por supuesto, porque había escrito en el año 73 un libro que se llamó Teoría de las ideologías y psicoanálisis y tenía como subtítulo Modo de producción y complejo de Edipo. Ese libro era un libro donde intenté articular psicoanálisis y marxismo y obviamente fue muy leído y obviamente atrajo hacia mí mucha gente comprometida y yo los tenía en grupos de estudio y aun cuando yo estaba en desacuerdo con la lucha armada, sin embargo me consideraba un lector de Marx y un divulgador de la teoría marxista en el mundo psicológico, psicoanalítico. Entonces, sería como la prehistoria. Digo la prehistoria porque la otra historia
empieza con mi exilio en Caracas en el año 77. Te voy frenando, vamos a ir por partes porque todo eso es muy interesante y me Sí, gustaría desgranarlo un poco. sí. Primero, bueno, comentabas esta experiencia de los grupos sobre Lacan con Guillermo Masi, en paralelo los grupos sobre Althusser, sobre el marxismo con Sierreta. ¿Eso en qué momento preciso lo situaría? ¿Fines de los 60, principios de los 70? ¿Con quiénes Mira, cuando usabas ahí? yo escribí el libro Teoría de las ideologías y psicoanálisis en el 72, y en ese momento ya tenía varios años, 4 o 5 años de lectura de Althusser, de Marx con Sierreta, lo cual dio lugar a ese libro. Tal vez haya que aclarar que era una época de hegemonía absoluta kleiniana, y yo muy rápidamente me decepcioné de esa omnipotencia kleiniana y empecé a leer Freud, lo cual no era muy habitual. Eh, Quiero decir, por supuesto, a través de Lacan, Lacan tiene 3 aspectos esenciales. Un aspecto, la relectura de Freud; el segundo aspecto era la producción de una teoría propia; el tercer aspecto era la génesis de una institución psicoanalítica distinta de la IPA. Yo quedé muy fascinado por el Lacan que permitió leer a Freud. Primero permitió recuperar. Era una época donde se decía que Freud era el bachillerato y que el verdadero psicoanálisis era Klein. Descubrir a través de Lacan y a través de mis propias lecturas y experiencias que Freud daba mucho más cuenta de mi práctica y de mi actitud para con los pacientes, y que lo de la ortodoxia kleiniana me resultaba absolutamente indigerible. Y en ese sentido, desde muy chico, por así decirlo, me di cuenta que había que recuperar a Freud, estimulado por Lacan, pero también asombrado por el monolitismo kleiniano, que era una ortodoxia de una cerrazón ante la práctica, ¿no? Que yo no podía repetirle a mis pacientes lo que mis supervisores kleinianos me decían que tenía que decirle. O sea, la interpretación transferencial sistemática, la transferencia negativa. Es decir, toda esa cuestión que estaba no solo estaba en boga, era absolutamente monolítico el psicoanálisis porteño en ese momento. Entonces, la lectura de Lacan, la experiencia clínica, el contacto con una práctica más diversificada a través de Goldenberg y de la psiquiatría, a la cual yo nunca renuncié a articular psiquiatría y psicoanálisis, en oposición a aquellos que preconizaban que el psicoanálisis tenía que tener un discurso antimédico. En ese momento, era una época donde casi se usaba la palabra médico como insulto, porque se identificaba tener una tradición médica con el famoso discurso médico obturador del psicoanálisis. Entonces, no sé si consigo darte una imagen, pero fines de la década del 60, comienzos de la década del 70, Buenos Aires era una provincia kleiniana. Y hacerse un lugar, paradojalmente, siempre ser freudiano en Argentina, era ser un marginal. Porque después vino la hegemonía lacaniana, donde tampoco era bien visto la lectura de Freud y la actitud, sobre todo ante la práctica que preconizaba Freud, y que obviamente implicaba una actitud de mucha más apertura, de mucho más diálogo, de mucho menos rigidez, de mucho más privilegio del proceso y no tanto del encuadre. Y en ese momento, ¿no? A principios de los 70, cuando, bueno, vos te formabas con Sierreta y con Guillermo Masi,
¿En algún momento te viste seducido por Lacan, más allá de ese primer movimiento que te hizo dejar a Klein y volver a Freud? Eh, o sea, como buena parte de los marginales de esa época, los que estaban fuera de la APA, te encontraste con ellos, no sé, pienso en Mazota, pienso en todos los Por, lacanianos de la época. por supuesto, Mazota, me olvidé, nada menos. Yo tenía reuniones semanales con Oscar Mazota, donde se daba un intercambio. Él me enseñaba Lacan, yo le enseñaba Freud, y él estaba muy entusiasmado con lo que yo le podía decir de Freud, porque a todo esto yo tenía para esa época como 10 grupos de estudios semanales de Freud. Es decir, yo me formé intensivamente, no solo por mis lecturas, sino por mi actividad docente en la obra de Freud. Entonces, ¿qué me pasaba con Lacan? Por supuesto, estamos hablando del primer Lacan, del Lacan que generó una renovación y una revalorización de la metapsicología freudiana. Y ese Lacan a mí me fue muy útil, hasta diría hoy, que creo que aquella persona que haya tenido una inmersión en la obra de Lacan le permitió una profundización de la metapsicología freudiana, y esto se ve ya no solo en los lacanianos, sino además en los lacanianos disidentes. Un Laplanche, un Green, una Piero Lanier han tenido una lectura de Freud muy superior a la lectura que han tenido los anglosajones gracias a Lacan. Y te puedo contar, tal vez para hacer un poco más ameno, una anécdota que salió publicada en esa época en página 12, porque yo era convocado por Mazota a unas jornadas que fueron en la Facultad de Medicina, muy importantes. Y a mí me tocaba hablar de complejo de Edipo en Lacan. Y en un momento dado, quien después fue un gran amigo mío, que era León Rosichner, que siempre se opuso al lacanismo y al estructuralismo en general, en un momento dado, en el aula magna de la Facultad de Medicina, yo siendo un joven de 25 años, León dice que los que están acá, los que están leyendo este Lacan, no se calientan en relación al psicoanálisis, no hay calentura. Entonces yo, desde el público, porque yo sabía que León se dedicaba también a criticar mi libro de teoría de las ideologías y psicoanálisis, que era muy ciarretiano para su gusto, porque en ese momento los dos referentes en el marxismo argentino eran León Rosichner por un lado y Ciarreta por el otro. Entonces, cuando León dijo, acá está toda gente que no se calienta, yo le dije, y esto es divertido porque yo me quedé con una parte de la historia y León me recordó la última parte. Yo le dije, el problema desde el público, aula magna de Facultad de Medicina, ubicate, es que si uno se calienta demasiado puede tener eyaculación precoz. Hasta ahí me acordaba yo. Cuando en Caracas nos reunimos con León y nos hicimos muy amigos, León me dijo, pero ¿no te acordás de la última parte? Y yo le digo, no me acuerdo. Que cuando vos me dijiste que los que se calientan pueden tener eyaculación precoz, yo te dije, perdóneme si lo salpiqué. Bueno, esta fue una anécdota, si querés, inaugural de lo que, inaugural no, digo, ilustrativa de lo que era el no pensamiento débil. Las polémicas intensas que en ese momento sí se daban en relación al psicoanálisis, marxismo, estructuralismo, existencialismo. En ese clima, comienzos de los 70, estoy hablando de años 72, 73, 74, de mucha efervescencia intelectual en Argentina, obviamente, y de toda una politización en el interior del psicoanálisis, las discusiones eran verdaderamente intensas y apasionadas.
se oponían a lo que luego se impuso como el pensamiento débil. Por eso te ilustro con esto de la discusión con León, porque parecía muy intensa, pero en el fondo había una afinidad en cuanto al compromiso, no solamente con el psicoanálisis, sino con lo social. Y en este clima llegamos al 77 y a tu exilio. ¿Cómo fue? ¿Por qué Venezuela? ¿Cómo fue tu...? Sí, antes de eso te tengo que aclarar, Ujú. existió la ruptura de la APA, plataforma y documentos se fueron de la APA, yo solo era un candidato de primer año, pero era presidente de la Asamblea de Candidatos, yo no me fui con plataforma y documento, sino me fui un año después, eh, y entonces trabajamos todos en lo que se llamó el Centro de Trabajadores de Salud Mental, que fue un centro que combinó la presencia de muchos psicoanalistas, llamémosle comprometidos de izquierda, y donde ahí sí había un predominio de la teoría freudiana. Aunque había un grupos lacanianos interesantes, eh, había básicamente las cátedras predominantes eran cátedras de recuperación de la teoría freudiana. Esa fue una época, yo creo, esas épocas de pluralismo crítico, yo creo que fueron siempre mucho más productivas que cuando estuvo instalada una ortodoxia, llamémosle kleiniana o luego lacaniana. Más bien ahí había, sí, debates entre psicoanalistas de distintas corrientes y debates muy productivos, donde todos de alguna manera, yo había sido analizado kleinianamente, o sea que conocí la teoría kleiniana, me había dedicado a leer mucho Freud y estudiaba mucho Lacan. Aunque para mí siempre, tal vez tengo que contarte otra anécdota. Una vez Silvia Bleichmar, cuando lo fue a ver a La Planche, le dijo, yo lo vengo a ver a usted porque es el más freudiano de los lacanianos. Y Laplanche le aclaró algo que creo que vale la pena que lo expresemos acá. Dijo, no, yo soy el más lacaniano de los freudianos. A diferencia de Piero Lanier, que efectivamente Piero Lanier era la más freudiana de los lacanianos, pero Laplanche era el más lacaniano de los freudianos. Pero esa fue también mi posición. Yo siempre tuve como teoría de base la teoría freudiana. Y Lacan fue como un gran autor, no el único autor, no el único intérprete de Freud. Más bien fue un enriquecimiento para mí, pero siempre mi corazoncito estuvo ligado a Freud. Y siempre me afectó cierta tergiversación que los lacanianos hicieron de la obra de Freud. Enriquecimiento por un lado, tergiversación por otra, donde se descuidó aspectos fundamentales de la obra de Freud y se suplantó como si Freud hubiera sido un lacaniano avant la lettre, ¿no es cierto? Como si el pobre Freud, vienes inculto, dijo algunas cosas que tuvieron que ser verdaderamente formuladas por Lacan, y eso derivó en una actitud de una lectura de Freud demasiado sesgada, donde solo se leía de Freud los textos que Lacan avalaba. Y al decirlo de alguna manera, y la formación que se empezó a dar en la UBA en particular, era una formación donde era un Freud desde Lacan. Nunca hubo la posibilidad de que se desplegara la complejidad de la teoría freudiana, o sea que en ese sentido Freud fue avasallado primero por Klein y después por Lacan. Y a diferencia de lo que sí pasó en Francia, que muchos psicoanalistas con muy buena formación
siguieron profundizando la teoría freudiana, en Argentina eso fue más bien escaso. Es más, cuando yo volví de Venezuela, yo estuve 8 años en Venezuela, y a veces lo tengo que decir en forma polémica, o yo trabajaba como Freud dice en el esquema, o se me iban los pacientes. No había espacio para trabajar como en Villa Freud. Quiero decir que los lacanianos y los kleinianos, los pacientes se le iban. No se nos iba aquellos que podíamos recuperar esa soltura, esa flexibilidad propia de la obra freudiana y de la técnica freudiana. Cuando yo volví a Argentina, el 84, el predominio lacaniano era casi absoluto. La política de Miller en particular fue ir copando todos los servicios de psicopatología y crecieron mucho las instituciones lacanianas y efectivamente quedaron las instituciones de la IPA más ligadas a la formación kleiniana y las instituciones lacanianas. Y el freudismo tuvo un lugar muy poco relevante, a pesar de que con la vuelta de algunos que nos habíamos tenido que exiliar, como Silvia Bleichmann, yo, Volnovich, etc., se dio todo un reencuentro con la posibilidad de retrabajar desde una mirada más crítica que incorporaba la lectura lacaniana, pero también el marxismo y lo social. Ahí se dio un nuevo balance donde Freud empezó a ocupar un lugar protagónico post-dictadura. Luis, te freno un poco pensando en los jóvenes que en el futuro escuchen esta entrevista y que quizás no estén tan empapados de la temática, así que quiero tratar de ir paso a paso, tratando de no saltear periodos. De acuerdo. Me contaste de la riqueza de la experiencia de la Coordinadora de Trabajadores de la Salud Mental, el Centro de Docencia e Investigación. Imagino que en ese momento todavía estabas ligado a Rafael Paz. Por supuesto, pero que teníamos como un eje básico en la lectura de la obra de Freud, sí. Y una pregunta, esto es más por curiosidad personal, ¿qué pasa que dejaste a un psicoanalista kleiniano, pero bueno, más vinculado con el marxismo, digamos, y adoptaste a otro kleiniano como Rodríguez, que era menos ideológicamente comprometido, digo, en un momento en el que vos estabas muy, muy ligado al marxismo althuseriano? Rodríguez fue el único analista argentino que se formó en Inglaterra. Se analizó con Paula Hyman, supervisaba con Melanie Klein. Pero Rodríguez tenía, y vos sabés que a lo largo de la vida terminó escribiendo la biografía de Freud, una de las mejores biografías de Freud. Yo creo que Rodríguez fue mutando. Suena un poco autorreferencial lo que te voy a decir, pero es lo que dice el propio Rodríguez, que él accedió al marxismo, lo dice en el libro Separaciones, gracias a Mimi, Langer, Blecher y a 2 analizados que eran Gregorio Barenblit y yo. O sea que Rodríguez tenía una actitud de apertura y finalmente, para contarte un corolario, hace muchos años después, un día, hubo ese enfrentamiento de mi época primera entre Rodríguez como presidente de la FAP y a la inversa el Goldenberg como psiquiatra dinámico. Yendo a la casa de Goldenberg, Rodríguez me dijo, porque yo les decía a los de la FAP, ¿por qué no se enfrentan al hospicio y no a esta psiquiatría? Y Rodríguez me confesó cuánta razón tenía, qué error cometimos en enfrentarnos a Goldenberg. ¿Sí? Entonces, no te olvides que Rodríguez era presidente de la FAP en ese momento, presidente de la Federación Argentina de Psiquiatras.
O sea que estaba muy involucrado con la izquierda. Claro. Sí, en el libro de las separaciones, Rodríguez lo cuenta eso un poco sin mucha implicación, como diciendo, me terminaron poniendo ahí, yo no entendía demasiado de qué iba la cosa, o sea, yo no, como Sí, sí. decía, bueno, aprendí marxismo con Mimi, con José Y, Blecher, con y, Gregorio y, Pont. por ejemplo, dice que una vez cometió el lapsus nombrando al ERP como Ejército Republicano del Pueblo, y entonces se sintió como alguien que estaba desnudo en la puerta en Santa Fe Callao, quedó en ridículo. Pero ese era Rodríguez. Rodríguez era un hombre libertario, digamos, abierto al marxismo, pero sin efectivamente una formación previa, sino más bien abierto a los nuevos tiempos y con una mirada muy crítica con respecto a qué había devenido las instituciones psicoanalíticas. Y finalmente en la historia de Rodríguez, fíjate que termina en sus últimos años totalmente consagrado a la obra de Freud. Y la obra, aprovecho para un chivo, la biografía que Rodríguez hace de Freud es maravillosa. Sí, 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 es la única escrita por un latinoamericano. No solamente por un sino por un latinoamericano psicoanalista formado en la escuela kleiniana y con mucha trayectoria de lecturas psicoanalíticas, ¿no? Pero además, sí, como vos decís, un latinoamericano. Y entonces te tenemos a vos ahí en este Buenos Aires convulsionado de mediados de los 70, analizándote con un kleiniano abierto, pero kleiniano, digamos, como dijiste vos, compañero de diván de Paula Hyman, y al mismo tiempo haciendo una práctica más vinculada a la renovación estructuralista, ligada al tu serianismo, a tu incipiente lacanismo no dogmático, si querés. ¿Cómo se podía conciliar todo eso a mediados de los 70 en Buenos Aires? Bueno, aceptando que a veces, casi te diría como una norma mía, eh, eh, hay que aprender a navegar contra la corriente. Quiero decir que yo creo que en psicoanálisis eh, muchas veces los consensos atentan contra el pensamiento crítico y sobre todo los consensos institucionales. Entonces, si bien era una época de cierta soledad institucional, tenía mucha gente joven que se formaba conmigo, sobre todo buscando a Freud, porque esa decepción que se generó en relación al cleunismo. Piero Lañé dice a veces, hay épocas de ilusión con la teoría y épocas de decepción. Yo creo que lo que pasó con Klein es que mucha gente empezó a descubrir que en su práctica clínica lo que aprendía como ortodoxia kleiniana hacía que los pacientes se fueran. Lo único que preservó cierta, por así cierta posibilidad de trabajar con ortodoxia era una pretransferencia hacia el psicoanálisis que por lo menos no existió en Caracas. Había una pretransferencia donde muchos pacientes se acercaban al análisis como algo muy valorizado y toleraban extravagancias de parte de los analistas, como esas interpretaciones. Alguna vez Lelutier hicieron el chiste que decía, el psicoanálisis es muy simple, el que lo dice lo es, porque todo era proyección. O ese otro chiste que circulaba de un paciente que le llaman analista y le dice, mire, voy a llegar tarde, pero usted empiece nomás. ¿Por qué? Porque había un sistema de interpretación prefabricada que era tolerable porque había una pretransferencia hacia el psicoanálisis. Entonces, solo una pretransferencia idealizada hacia el psicoanálisis tolera
las ortodoxias, las escaladas de ortodoxias. Incluyo lo kleiniano y lo lacaniano. A diferencia de eso, un psicoanálisis donde no hay una pretransferencia como es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que el paciente que se acerca a un pedido de análisis es un paciente crítico. Es un paciente que ya incluye dentro de sí una memoria histórica de varios fracasos analíticos, por haber padecido esos análisis tan, cuanto más duro, más puro, para el lado kleiniano o lacaniano. Y paradojalmente, el paciente actual es un paciente que me dice, mire, yo sé que usted es psicoanalista o que sos psicoanalista, pero no sos ortodoxo, lo cual es una paradoja, porque ortodoxo quiere decir orto, recto, doxa, norma. Yo soy ortodoxo en relación al psicoanálisis de Freud, pero no soy ortodoxo kleiniano ni ortodoxo lacaniano. En ese sentido, cuando Freud preconizaba que el análisis es un diálogo, que tiene que ser lo más simétrico posible, y en ese sentido en mí ha tenido una enorme influencia Piero Lanier, como aquella persona que supo tomar lo mejor de Lacan, pero volver a Freud criticando ciertos aspectos de Lacan, valorizando la posibilidad de que el psicoanálisis tiene que evitar la idealización del analista que conduce a la alienación, y a la inversa, proponiendo como Freud que el análisis es un trabajo compartido, es un diálogo. Entonces, de alguna manera, te estoy como mezclando distintas épocas, pero para mí Piero Lanier, y lo digo específicamente porque ya en el año 75 sale La violencia de la interpretación. Y ese fue un libro que a mí me conmovió profundamente porque permitió reconciliar mis lecturas lacanianas con mi raigambre freudiana. Y entonces yo llego a Caracas en el 77 y la paradoja es que difundo la obra de Piera, después se dio en Buenos Aires mismo, que escribí varios libros en relación a Piera, tuve vínculos con Piera, y para mí fue efectivamente Piera, Pontalís, Green, Laplanche, Rudinesco, las personas que me permitieron articular el lacanismo con las lecturas de Freud que solo una inmersión en Lacan permite tener. Bien, muy, muy interesante. O sea, vos habías leído el libro de Piera, La violencia de la interpretación, en cuanto salió, digamos que leías en francés. Absolutamente, no solamente eso, tengo que decirte que en el 73, con Gregorio Wallenbrit leíamos en francés El Antiedipo, de Deleuze. Y tengo que decirte que en el 79, donde yo tuve un intenso contacto con Miller en Caracas, Miller confiesa que hubo dos momentos donde ellos estuvieron atemorizados, que es cuando salió El Antiedipo y La violencia de la interpretación. Fueron los dos libros donde para Miller, testimonio directo en diálogo conmigo, sintieron que el lacanismo podía entrar en crisis. Antiedipo, violencia de la interpretación. ¿Y qué impacto tuvieron en Argentina antes de que vos te fueras, ¿no? Digamos que, bueno, sabiendo que la violencia de la interpretación, vos fuiste uno de los difusores o de los pocos difusores en Buenos Aires. Pero bueno, sí, bueno, todo ese grupo de Emilio Rodríguez, Hernán Kesselman, Bauleo mismo, Pavlovsky, estaban muy atravesados por la antipsiquiatría. ¿Qué recuerdo tenés de esa época, en el medio de todos esos cruces tan extraños? ¿Qué impacto recordás del Antiedipo en esos círculos? Yo te aclaro
En el año 75 sale La violencia de la interpretación en francés, en español en el 77. Ujú. O sea que coincide con mi ida a Caracas, la violencia de la interpretación en castellano. Es verdad, yo había dejado de lado la influencia de la antipsiquiatría. Eh, Se daban fenómenos muy divertidos. Por ejemplo, estuvo Cooper en Buenos Aires y hacíamos grupos con Bauleo, Pavlovsky, hacíamos grupos y entonces teníamos que estar todos con los ojos cerrados y toquetearnos, pero Cooper tenía tal nivel de olor a transpiración que todos en esos grupos tratábamos de evitar a Cooper. ¿Me siguen? Quiero decir que eran fenómenos que tenían que ver Line, Cooper, con toda una efervescencia, el antiedipo mismo, pero a mí me parecía una experiencia colateral que servía para cuestionar la rigidez de las ortodoxias psicoanalíticas, pero a mí no me inspiró demasiado la antipsiquiatría, sino como movilización ideológica. ¿No es cierto? El antiedipo para mí fue también una posibilidad de entender, y esto es mi lectura del antiedipo, que Deleuze no critica tanto a Freud sino a Lacan. La postura de Deleuze de recuperar los flujos deseantes, de recuperar las fuerzas, no es una crítica a Freud. En el año 77, Foucault dice: nadie puede ser más antiestructuralista que yo. La historicidad que nos arrastra no es lenguajera sino belicosa. Mi modelo no es el modelo de la lengua sino de la guerra. Fuerzas, ¿qué es lo que a mí siempre me atrajo de la obra de Freud? El poder pensar la metapsicología no solamente en términos tópicos, sino dinámicos y económicos, lucha de fuerzas, intensidades, la relación con lo corporal totalmente excluida en los primeros años de Lacan. Entonces, como vos te das cuenta, había una efervescencia, había críticas cruzadas, todos leíamos distintas cosas y dialogábamos distintas cosas, salvo aquellos que estaban muy instalados en una cuestión dogmática, donde creían que en un autor estaba contenido la totalidad del psicoanálisis. Y pienso de nuevo en el Centro de Docencia e Investigación, en ese lugar fecundo de cruces entre discursos sobre la revolución social y la subversión del sujeto. ¿Con quiénes te cruzabas vos ahí en esa época? Pienso, por ejemplo, que recién mencionábamos a Bauleo. Tuve la oportunidad de entrevistar a varios de sus discípulos de esa época, como Jorge Chamorro, Gerardo Maeso, que terminaron después, bueno, siendo lacanianos, de la ala mileriana. ¿Vos tenías contacto con estos grupos en esa época? ¿Con quiénes te referenciabas a nivel más grupal, institucional, digamos? Ese grupo, a pesar de haberse formado con Ciarreta, nos cruzábamos, pero inmediatamente se pegaron mucho a Mazota y al lacanismo. Mis referentes eran más bien Silvia Bleichmar, Gregorio Barenblit, eran aquellos que no estaban fascinados por el lacanismo, sino simplemente interesados por el lacanismo, pero además interesados por el psicoanálisis francés post-lacaniano. Era la época también donde empezaron a aparecer las obras de Green, de Pontalis, de Piera desde ya, de Joyce McDougall, donde uno veía un florecimiento de alguna gente formada por Lacan, pero que tenían pensamientos heterogéneos. Entonces mis referencias podían ser Hugo Bleichmar, Rafael Paz, Silvia Bleichmar,
Gregorio Barenblit, desde ya Raúl Ciarreta, pero menos aquellos que se fueron inclinando casi en forma masiva hacia Mazzotta y el post-freudismo lacaniano. No así con Mazzotta. Mazzotta era, te aclaro, Mazzotta le interesaba una posición, por eso te digo, hubo unas jornadas en la Facultad de Medicina donde a él le gustaba la mezcla Freud-Lacan y le interesaba mucho Freud a Mazzotta. No simplemente lo que Lacan predicaba acerca de Freud, sino la obra de Freud en sí misma. Entonces ahí se fueron abriendo trayectorias que por supuesto se agudizaron con el exilio de algunos de nosotros. Claro. ¿Y el cruce con Goldenberg en este contexto, en qué año fue? Porque Goldenberg ya se había ido del Lanús, ya estaba en el hospital italiano. Recordaba un poco en qué momento del recorrido de él fue. Claro, con Goldenberg te diría, Goldenberg se fue de Argentina en el 75, Uh-huh. le habían asesinado un hijo ya. Goldenberg se va a Caracas. Goldenberg tuvo una trayectoria que fue Lanús, italiano, Departamento de Salud Mental, creación de los centros de salud mental, creación de las salas de psiquiatría en Hospital General. Ese fue mi momento de conocimiento de Goldenberg. Yo después me voy más hacia el psicoanálisis. Goldenberg va a Caracas y acá viene mi segunda parte con Goldenberg, donde yo trabajo intensamente 8 años en psiquiatría con Goldenberg en Caracas. En Caracas también estaba Diana Rabinovich. A ver, te freno. Antes de ir a Caracas, terminá de contarme cómo fue tu salida de Buenos Aires. En ese momento vos, más allá de tus adscripciones ideológicas, ¿militabas en algún partido No, concretamente? no, yo era, estaba contra la lucha armada, militaba en una izquierda conceptual, nunca fui PC, nunca pude ser Partido Comunista, y más bien mi adhesión al marxismo tenía que ver con una adhesión conceptual, con una izquierda independiente, llamémosle así, pero no, tengo que confesarlo, no con una militancia, sino más bien con una militancia intelectual. Uh-huh. En ese ¿Y qué? sentido, era paradojal, porque acá voy a hacer una derivación. Eh, el no creer en la lucha armada y incluso en mi postscriptum del libro Teoría de las Ideologías y Psicoanálisis hago una crítica de la lucha armada vinculándola con el fascismo. Cuando escribo ese epílogo, me advierten que puedo ser objeto de hostilidades fuertes desde los grupos de lucha armada. O sea que la paradoja de la izquierda argentina fue que quedó entre dos fuegos: o eras de la CIA o eras de las luchas de los montoneros o de los herpios, de Ejército Revolucionario del Pueblo. La paradoja también era que cuando yo decido irme a Venezuela, casi todo un montón de gente me dice: mirá, yo el único problema que tengo es ese paciente que me derivaste vos del ERP. Por supuesto, la diferencia que se daba en esa época, el paciente que se te acercaba diciendo yo quiero saber su ideología, no estaba en nada. El paciente que realmente estaba en la militancia jamás te decía que estaba en la militancia. Con lo cual yo era extraoficialmente el psicoanalista al cual consultaba la gente que estaba en la lucha armada. Qué interesante eso. Y finalmente, ¿qué fue lo que te decidió a partir en el 77? Mira, es muy interesante tu pregunta porque era un momento donde, como se sabe, la represión en Argentina era arbitraria. Yo
A todo esto publicaba en una revista Militancia, junto con Malamud, una adenda que era de marxismo. Y había publicado este libro y yo no, por así decirlo, yo no reprimía en mis grupos de estudio a la gente de izquierda, incluso a mujeres de colegas desaparecidos. A diferencia de algunos lacanianos que un recurso que tenían era decirle a sus alumnos que ellos, como se reunían en lugares públicos, tenían que pasarle a la comisaría la lista, con lo cual se les borraba toda persona comprometida. Yo nunca hice eso. En ese sentido, yo tenía como 15 grupos de estudio, como te decía, por lo tanto, una cantidad de vecinos, venían gente barbudos a reunirse conmigo. Además, yo escribía el libro ese y además yo había entrevistado, por ejemplo, a Berta Zaslavsky 2 semanas antes de que desapareciera. Es aquella que desapareció, Zaslavsky creo que era, con toda su familia, que se salvó un solo hijo que estaba en Israel. Quiero decir que lo que me decidió, en última instancia, yo había puesto un parámetro. Cuando desaparezca alguien con el mismo nivel de compromiso que yo, me voy. Esa persona fue Valentín Barenblit. Desapareció Valentín 2 semanas, por suerte y ahí yo decidí en una semana irme a vivir a Venezuela. En Venezuela yo tenía 2 referentes importantes, desde ya Goldenberg y Diana Rabinovich, que trabajaba en mi propio, al cual yo le alquilaba consultorio en Buenos Aires. Fuimos muy amigos con Diana Rabinovich hasta que ella tuvo una fascinación por Miller que yo no pude compartir. Bien, qué interesante. Y tu llegada a Caracas implicó una revinculación con Goldenberg y al mismo tiempo una continuación del trabajo en psicoanálisis. Contame un No poco. solo eso, yo fui uno de los coorganizadores del Congreso de Caracas. Sí, no, Trabajé porque antes de que se hiciera el Congreso de Caracas, Miller vino un año a dar un seminario intensivo para 8 o 9 personas, o sea que trabajé mucho con Miller, dialogué mucho con Miller en esa época. Mi impresión de Miller no fue muy buena. Esto en el 79. Estamos en el 79. Vos en esa época, amigo de Diana todavía, ¿con quiénes se juntaban ahí en Caracas? Digamos, ¿tenían alguna institución? ¿Tenían algún grupo informal? ¿Cómo era la relación entre ustedes? No, básicamente mi relación en Caracas era con Diana Rabinovich y con alguna gente argentina más joven y con algún psiquiatra, psicoanalista venezolano. La paradoja era que yo llegué a Caracas y, bueno, a los 6 meses el presidente de la Asociación Psicoanalítica Venezolana me pidió ser paciente mío. Con lo cual, la situación que uno tenía como psicoanalista argentino en Caracas era como un amante marginal. Pero mi primer paciente fue la hija del profesor de psiquiatría en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, había 2 tipos de vinculaciones, una con el mundo psicoanalítico venezolano, básicamente como analista, y otra con un grupo argentino, y ahí sí trajimos a Miller y tratamos de seguir trabajando Freud y Lacan. Algunos más Freud, otros más Lacan. ¿Cómo fue esa iniciativa de traer a Miller en el 79? ¿Que fue de parte tuya, de Diana? ¿Estaba Graciela Brodsky en ese grupo? Graciela Brodsky también, sí, era una discípula de Diana. Voy a entrar en un terreno confidencial complicado ahora, ¿eh?
Pensá que es para la Pero posteridad. a esta altura de mi vida nada puede pasar. Diana en realidad fue a París buscando a Piero Lanier. Como Piero Lanier no tenía ningún interés en esa cosa expansionista, lo vio a Miller. O sea que Miller fue la segunda opción. El Congreso de Caracas para mí fue el adiós al lacanismo. Yo me había ido del fascismo en Argentina y me encontré, y acá entramos en un terreno donde estoy jugado, donde yo era uno de los coorganizadores del Congreso y había alguien que no voy a nombrar, Juan Quindart, que había escrito lo que se juega en Caracas es el pasaje de Lacan a Miller. Y entonces me viene a decir, indignado, que le habían dicho que eso no lo podía leer. Yo voy al lugar donde él lo tenía que leer, le digo, mira Juanqui, vos léelo, yo estoy ahí. No lo leyó. No lo leyó y dijo, vas a ver el despelote que voy a armar en Buenos Aires por esto. Censura rusa, ¿eh? No leyó el párrafo. O sea que había, en el Congreso de Caracas, había censura, donde hay cosas que no se podían decir, no se pudieron decir. Poco tiempo después, y esto va a tener difusión pública y me va a traer algún problema, Indart se declara siervo de Miller, públicamente. Antes de eso me dijo, vas a ver lo que voy a hacer en Buenos Aires con esto. Con esto que te quiero decir, que en el año 82 yo entendí muy rápido lo que era el sistema de Miller. Entendí muy rápido que no era una persona que yo tuviera nada de afinidad, sino que era, por supuesto, me veo como inhibido de decir ciertas cosas. Para esa época, el analista de Miller, que era Melman, lo acusa de ser un estafador ante la policía, porque Miller había alterado las actas de la Escuela Freudiana de París. En ese momento, por supuesto, yo leí mucho acerca del famoso pase y de los suicidios y del desastre que generaba el pase y del sistema medieval que representó el pase en París. Cuando me entero ahora que en instituciones argentinas están aplicando ese pase, que ninguno de los colaboradores de Lacan quiso reunirse porque estaban en desacuerdo, y que Lacan dijo, ha fracasado mi pase. Aunque Miller convirtió eso diciendo, nada más fracasado y nada más realizado que el acto fallido. Entonces acá empieza ya no una problemática, si querés, clínica o teórica, sino una problemática ética de mi distanciamiento al lacanismo. Cuando yo leo que Lacan en el 77, y ahora ya voy a decir todo lo que pienso, escribe en Ornicar, el inconsciente no es de Freud, es de Lacan. Lo que no implica que el campo sea freudiano. Y después en Caracas dice, yo soy freudiano, a ustedes les tocan ser lacanianos. Ese nivel, llamémosle así, yo no lo podía tolerar éticamente. Y además que inventar un continente imaginario, lacano-americano, que tan a gusto lo tomaron los argentinos. No se inventa un continente.
Por supuesto, vos sabrás, vos sí seguro que sabés, por qué Lacan no fue argentino, no vino a Argentina, porque era una dictadura y hubiera sido muy mal visto por la inteligencia francesa. Eso hizo que Caracas se convirtiera en la bisagra donde 200 argentinos viajaron a Caracas para que Miller aprovechara la situación para declararse el heredero de Lacan. Bien, ahí te freno un segundo como para tomar esto con un poco de detalle. Vos estabas en la comisión organizadora, además de Diana Rabinovich, que era tu amiga en esa época, eh, ¿a quién más destacarías de ahí? ¿A Miguel Otero, por ejemplo? Miguel Otero era el director del Nacional, que era el diario, y era un paciente de Diana, pero Miguel Otero no es psicoanalista, es al contrario un periodista importante, Otero. Eh, Después había tal vez Graciela Brodsky, digo tal vez porque ella estaba más formándose, pero era Graciela Brodsky y dos o tres venezolanos. Muchacho Mauri, que terminó siendo traductor de Lacan, yo le perdí el rastro, pero éramos un... cuando yo digo que era organizador, lo que quiero decir es que yo mandaba invitaciones a muchos amigos argentinos, pero pensando en una perspectiva más de la oportunidad de ver un gran psicoanalista, no de generar el lacanismo. Esa es la intención, ¿no? De que pudiéramos acceder a un psicoanalista y yo invité a Rafael Paz, a Gali, a una cantidad de psicoanalistas argentinos que nunca fueron lacanianos, pero que estaban interesados en Lacan. Por eso cuando yo digo coorganizador, la organizadora fue Diana, yo estaba dentro del comité organizador. A tal punto que sí podía decirle a alguien, yo voy a estar en tal sala, voy a impedir que a vos te obliguen a no leer tal o cual cosa. Claro. O sea, No quiero atribuirme un rol más allá del el que tenía. Pero sí estuve en el pequeño grupo, que seríamos 6 o 7, que hablábamos, que trabajamos con Miller, ¿no? Y se daban fenómenos muy curiosos. Por ejemplo, Miller decía, lo que hay que producir en los pacientes es el desencanto. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué pasa con los pacientes que vienen desencantados? Y él me contestaba con esa arrogancia, eso es Kohut. O por ejemplo, en un momento dado yo le decía, porque yo, tengo que decirte, tenía una actitud de poca sumisión. A Miller para mí era un hombre de mi edad, además, que nunca, todavía no tenía pacientes, Miller, era un filósofo. Entonces en un momento dado le digo, pero tú eres un lacaniano claro. Y dice, sí, no, yo no soy un lacaniano claro, soy el lacaniano claro. Entonces yo le digo, tú eres Leclerc. Y entonces me dice, ¿qué puedes pensar de un psicoanalista que se cambia el apellido? Leclerc es Lifshutz. Y si vos atendés a los primeros seminarios de Lacan, aparece un tal Lifshutz que es Leclerc. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cuándo van a dar los derechos para que se difunda la obra de Lacan en forma más clara? Eso va a tardar muchos años, me decía Miller. Y todo esto, donde vos tenés una obra que todavía no terminó de traducirse y estamos a 40 años. Este largo striptease
pero que entonces le permite a Miller en estos últimos años hablar del ultimísimo Lacan, que es el que solo él conoce. Entonces, hay una serie de historias muy complejas. Por ejemplo, si te interesa, te puedo contar otra parecida, peor todavía. Yo era muy amigo de el dueño de Letra Viva. ¿Cómo se llama? En el año 75, perdón, en el año 85, viene Miller a Buenos Aires y lo manda a la cárcel al dueño de Letra Viva. Entonces yo pensé, porque él había editado seminarios de Lacan que no eran los oficiales, y los vendía en la revista Letra Viva. Y yo le digo, a todo esto, este hombre había tenido un accidente cerebrovascular. Y yo le digo, pero ¿cómo pudiste, cómo te pudo hacer eso, Miller? Y ahí yo pensé, estábamos saliendo del fascismo y alguien pone preso a un librero. O este hombre entiende mucho más de Argentina de lo que yo imagino, o sea, hay un fascismo latente en Argentina, o es un animal. Y no era un animal. Entendía bastante de lo que los argentinos toleraban como exceso de poder o abuso de poder. Porque a pesar de eso, fíjate los años que tuvo el prestigio de Miller. Yo no sé qué está pasando ahora, pero Miller tenía el poder absoluto usando recursos de este tipo. Por eso te digo que mi separación del lacanismo, más allá de mis diferencias conceptuales, tiene que ver con problemáticas de este tipo, además. Y volviendo al 79, cuando dijiste así, un poco como al pasar, que Diana fue a París a buscar a Pierre Olagnier. En ese momento, o sea, soy consciente de que ella venía del kleinismo también. Cuando vos la frecuentaste en Caracas, ¿ella ya era, digamos, una lacaniana conversa o estaba en ese proceso de conversión? ¿Cómo fue la del 79, digamos, la visita de Miller del 79? Perdón, eso fue un lapsus. Diana era kleiniana, muy fuerte. Tan es así que, habiendo sido psicóloga, se analizaba con un kleiniano que tenía por mérito convertir a todos sus pacientes en estudiantes de medicina, arquitectos. Tan es así que Diana llegó hasta 6º año de medicina para poder entrar en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y era muy kleiniana en Buenos Aires. Cuando llegó a Caracas, hubo un grupo de psicoanalistas. Conocía un poco de Lacan, menos que yo, o igual que yo. Pero hubo un grupo de psicoanalistas venezolanos que querían hacer un grupo de estudios de Lacan. Y ahí Diana, que es una mujer muy inteligente, se puso a leer Lacan para formar a este grupo de psicoanalistas de formación kleiniana que querían acceder a Lacan. Después de lo cual, muchos de ellos, no muchos, algunos se hicieron lacanianos. O sea que cuando Diana se fue de Buenos Aires era una persona, como siempre, muy capaz, muy inteligente, con mucha formación kleiniana y con mucho interés, porque Diana también estaba en el grupo
estaba con Hugo Bleichmer y en el grupo de Rafael, leyendo cada vez con más intensidad a Freud. Ese proceso de pasaje de Klein a Freud, yo fui uno de los que lo hizo, pero fuimos un grupito, fue Silvia Bleichmer también, fue Diana Rabinovich. Pero la conversión de Diana Rabinovich, la conversión en términos de la inmersión, fue porque hubo un grupo de psicoanalistas venezolanos que querían estudiar Lacan, y ahí ella aprovechó para estudiar Lacan. Por supuesto, tenía que ver con su propio interés en la obra de Lacan. Un poco como el pasaje de Mazota de Sartre a Lacan, ¿no? Claro. Que de alguna manera fue inducido también por los grupos de estudios que le pedían. Y ahí la pregunta es sobre esa primera visita de Miller. También fue iniciativa de ella, pero vos me habías dicho que había ido a París buscando a Pierre Lanier. Pierre Lanier no tenía interés en expandir su reinado o su grupo de referencia, que ya lo tenía en París. ¿Podrías decir algo más de eso? Ningún psicoanalista francés imaginó o tenía como eje crear un imperio latinoamericano. Si vos ves incluso La Planche, del cual por supuesto Silvia Bleichmer fue un difusor, pero cada vez que lo tenía que invitar a Argentina, a La Planche, tenía sus peros. Green viene, pero venía, perdón, ¿no? Venía, pero tampoco tenía la pretensión de crear un universo. Pero Miller era una persona muy particular, porque no te olvides que en París estaba muy desprestigiado él. Él no era psicoanalista. Es decir, el ser heredero de Lacan le dio un cierto poder, pero mucho más un poder en Latinoamérica que el que tiene, bueno, yo no sé ahora, yo me desconecté en los últimos 10 o 15 años, pero el poder de Miller era poder generar un movimiento lacaniano del cual él era el principal beneficiario. Pero un psicoanalista instalado en París, los psicoanalistas, como los psicoanalistas americanos, no tienen interés en eso. Más bien pueden venir, dar un curso, pero no generar todo un movimiento. No, aún así, cuando yo trabajé con Piera, ella se entusiasmó mucho con la posibilidad de que en Argentina hubiera, y quería que yo le publicara, que yo publicara, generar un grupo, pero siempre pensando en la influencia intelectual, no generar un poder institucional. Y entonces vos imaginate una oferta que podía hacerle Diana a Piera de ir a Caracas, donde había 10 o 15 psicoanalistas. Caracas nunca fue un centro psicoanalítico significativo. Y ahora, volviendo al relato de Diana sobre el encuentro de Caracas, ella cuenta que la idea de organizar ese encuentro del año 80, esa visita de Lacan, surgió entre ella y Miller charlando en la playa de Chichiribí. Puede ser que se llame la playa. Chichirivici. Chichirivici, perdón. Claro, porque ella, tal vez yo estoy abreviando dos tiempos. Lo que ella hizo fue primero invitarlo a Miller a dar un seminario. Cuando Miller vino a dar ese seminario en el cual yo participé y del cual te conté la anécdota de Leclerc y de por qué no difundían más la obra de Lacan, yo incluso hablaba de ese momento como de los videos, como las películas que una vez que pierden, se hacen videos y circulan. Y Miller se reía con bastante, me decía, nunca va a pasar eso con Lacan. Yo soy el intérprete de Lacan. Cosa que, si te pones a pensar desde el punto de vista editorial, ¿cómo se
puede hacer que una obra como la de Lacan tarde tantos años en divulgarse con los recursos económicos que podría tener un Miller poniendo a 10 traductores y él supervisando? Eso tendría que haber salido en 3 o 4 años. Lacan murió en el 81, hace 40 años casi, 39 años, y todavía no salieron todos los seminarios. Con lo cual hay alguien que mantuvo la última palabra. Los dos personajes claves ahí eran Miller y Éric Laurent. ¿Sí? Todos los demás, cuando se dio la división de la escuela de freudiana, quedaron del otro lado, digamos. Ahí hubo toda una lucha fratricida muy terrible, donde Leclerc, todos los... No Green tenía otra trayectoria, y Piera, no te olvides, Piera se separó de Lacan en el 69. El cuarto grupo. 69, o sea que ella ya estaba afuera. Pero en el 81, durante ese año terrible de Lacan, de los últimos meses, se produjo la ruptura de la escuela, y ahí quedó Miller como el heredero de Lacan. Y es lo que estaba, eso de Chichirivici, la playa de Chichirivici, sí, claro, esto tiene dos tiempos. Después de haberlo invitado a Miller y que trabajó, surgió la idea de hacer un seminario invitando a argentinos recién ahí. No, fue en dos tiempos. Me alegra que me hayas corregido, porque lo que logró Diana en la invitación de Miller es hacer un seminario en Caracas. Después, una vez que vino Miller, ahí se planeó el encuentro de Caracas. Bien. Después vamos a analizar en perspectiva esta cuestión del encuentro de Caracas, transcurrido ya 40 años, pero me interesa más ahora a nivel personal. ¿Qué implicó para vos en ese momento el encuentro con Lacan, la llegada de Lacan a Caracas, que bueno, que vos mismo contribuiste a organizar? Lacan estaba muy mal ya. Pudo decir ese discurso original, pero Lacan era un tipo que lo llevaban al baño, digamos. Como alguna vez dijo alguno de los discípulos, creo que Melman, era la exhibición impune del cadáver de Lacan. Lacan era un señor que ya pudo decir ese pequeño discurso: yo soy freudiano, a ustedes le tocan ser lacaniano, pero era alguien que no podía, estaba mal, muy mal, pobrecito, Lacan. Para mí la experiencia fue de, hasta esta persona que te dije, llegó a ser un chiste y fue muy mal mirado. Dijo, bueno, tal vez no vinieron los brasileños a Caracas porque ya fue el Papa este año a Caracas. Ahora eso, que era un humor de Juan Quindart también, en lugar de producir algo divertido, produjo una sensación. Yo tenía un paciente que le pregunta a Lacan, pero ¿por qué estamos discutiendo si el inconsciente está estructurado como un lenguaje si ahí está Lacan? ¿Por qué no le preguntamos a él? Inmediatamente sale la guardia pretoriana y a contestar, a transformar esa pregunta en un absurdo, en una impertinencia, cuando en una reunión científica algo que había sido tan debatido como el inconsciente está estructurado como un lenguaje, está el autor de esa propuesta, y el venezolano Julio Aray le dice, ¿y por qué no le preguntamos a Lacan? No había respuesta posible, ¿me captás? Entonces, ¿qué era para mí? Yo creo haberte transmitido que pretendo ser un libre pensador. La paradoja es lo siguiente.
En el año 80 viene Lacan. En el año 82 yo escribo un texto que se llama Diana había escrito en el Nacional de Caracas, que era el diario de Miguel Enrique Otero, ¿quién se resiste a Lacan? Y yo escribo un texto que se llama El discreto encanto del lacanismo. Y pongo, ¿qué se resiste a Lacan? Con tan mala suerte que Miguel Enrique Otero no se dio cuenta y puso una foto de Lacan como si yo fuera apologético de Lacan. Y era una crítica terrible que después repliqué en Buenos Aires en La Razón, que en ese momento era el diario, en 86-87, era el diario que leíamos todos los psicoanalistas, tenía un sector, y que me vino a ver el editor. Estamos hablando del año 86, me dice, yo no puedo editar esto. Entonces digo, yo le digo al editor, Fernández Muján se llamaba, no Javier, un primo, le digo, vos cuando seas grande, ¿qué querés ser? ¿Como Le Monde? Dice, sí. Digo, bueno, mirá lo que dictó Le Monde cuando murió Lacan. Entonces, lo divertido fue que ese texto tuvimos que negociar párrafo a párrafo para que salga en La Razón, que terminó siendo el discreto encanto de cierto lacanismo. Y lo gracioso es que lo que siempre pasa, que todo el mundo que pensaba que La Razón era lacaniana, y a partir de mi texto empezó a publicar Pavlovsky, Bauleo, todos, porque en realidad había una especie de autocensura. Y entonces esa sección de psicología de La Razón pasó a ser mucho más abierta y mucha gente, a partir de la publicación de mi texto, que era muy crítico en relación al lacanismo, pero que yo lo había publicado en el año 82 en Caracas. A partir de lo cual Miller le decía a todos sus colaboradores, discípulos, que tengan cuidado que les puede pasar lo que me pasó a mí, tomándome a mí como una especie de paria. Yo en realidad gocé de buena salud, estaba aislado del lacanismo, pero seguía trabajando, tenía pacientes, y muchos años después, a través de un discípulo, Miller me manda saludos, muchos años después, 20 años después. Pero había dicho, me tomaba a mí como ejemplo del Spinoza, digamos, del que se había animado y había quedado por eso expatriado. Claro, claro. No, y algo de eso sí se dio en Buenos Aires, en la década, cuando vuelvo, efectivamente en la UBA, yo estaba marcado como antilacaniano en lugar de como un psicoanalista crítico. ¿Cuándo volviste? En 85. Claro, claro. Yo decidí volver con el triunfo de Alfonsín. Claro, claro. Entonces ahora volviendo a Caracas, bueno, pintás un panorama con un Lacan viejo ya, bueno, un año antes de su muerte. Ahí te señala una cosa que pudimos ver algunos comparando la transcripción del discurso de Lacan con lo que él eligió decir, porque él lo leyó de lo que él mismo había escrito. Justamente esto de les toca a ustedes ser lacanianos si quieren, él no lo leyó, o sea, eso quedó en la versión escrita que él iba a leer, pero en Caracas, en sus palabras, eligió no leerlo. Uh-huh. Con lo cual probablemente él mismo le haya parecido un exceso decir eso. No lo dijo, pero quedó escrito. Con lo cual, bueno, queda un poco la duda de
realmente si lo escribió él, si lo escribió solo, si es lo que hubiera querido decir o no, ¿no? Pero más allá de esas cuestiones, entiendo por lo que vos decís que él no participó activamente en las discusiones. Para nada. Los jóvenes, imagino que estás hablando de Miller, de Eric Laurent, de Colette Soler probablemente. Seguramente Colette Soler, sí. Melman tal vez, creo que todavía estaba ahí, sí. Uh-huh. Y respecto del incidente con Juan Quindart, que él sí lo ha contado, ha contado su versión. Él finalmente ni siquiera figura en las actas. Es muy distinta a mi versión, la versión que él contó. Mira, no recuerdo exactamente. Él dice algo así como que no lo dejaron decir su. Por lo que recuerdo, o sea, no lo he escuchado últimamente, pero creo que lo que él plantea es que no lo dejaron hacer su ponencia en Caracas. De hecho, no figura. Me alegro que lo haya dicho. No figura, de hecho no figura en las actas, entre los ponentes, Uh-huh. que no figura en las Me actas. alegra que lo haya dicho él. Lo que te diría ahora es, más allá de ese momento, ¿no? Visto ahora en perspectiva, 40 años de ese encuentro que vos coorganizaste o bueno, participaste en la organización, más allá de que no tuvieras una transferencia idealizada ni que estuvieras esperando la llegada del Mesías, eso es claro. ¿Cómo ves ese acontecimiento en relación a la historia del psicoanálisis en Argentina, en América Latina, en su relación con Francia? ¿Cómo lo ves hoy? Lo que quise decirte antes es que voy a ser un poquito guarango. Coma mierda, millones de moscas no pueden equivocarse. Cuando yo te dije que yo trataba de ser como el salmón, nadar contra la corriente, es porque los consensos institucionales en general no favorecen la libertad de pensamiento. Quiero decirte que ante el veredicto de Miller, miren lo que le va a pasar para recuperar algo que para mí es importante. Yo fui el primer CONEX de platino que no perteneció a ninguna institución psicoanalítica. O sea que acá recibieron el CONEX de platino, ustedes saben que, o vos sabés que se da cada 10 años. En general era la APA, digamos, era Cárcamo, Garma, Aslan, y por primera vez yo lo recibí en 2006 como psicoanalista independiente, que no pertenecía. Después, ahora colaboré en que se lo dieran a Virginia Ungar como parte del jurado, como primera mujer presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Quiero decir que no siempre es tan malo nadar contra la corriente. Y que en todo caso hay que esperar otro tipo de reconocimiento, porque el premio CONEX lo da un grupo interdisciplinario analizando la trayectoria, los currículums, la obra de cada quien. Entonces, ¿cómo evalúo eso? Tal vez para mí fue una experiencia traumática en un sentido de ver, como decía Silvia Blechmar, me decía en chiste que yo estaba con el objeto idealizado de mi objeto idealizado. Mi objeto idealizado eran los psicoanalistas argentinos. Y estuve con el objeto idealizado de mi objeto idealizado. Mientras que yo idealizaba el volver a Argentina, veía un grupo de fanáticos fascinados, con una mirada, claro. Ahora, desgraciadamente, y esto sí va a ser, como espero, a las jóvenes generaciones, creo que tiene que ver con cómo preservar el pensamiento crítico y cómo ciertos fenómenos grupales generan una abolición de la capacidad de pensar.
Entonces, no te puedo decir en particular que a mí fue una época difícil, la época post, porque yo era un exiliado al cual mi grupo de gente más cercana de repente lo veían casi como un traidor. En todo caso, las recompensas vinieron con el tiempo. Es decir, yo seguí trabajando, seguí leyendo Freud. En el año 85 volví, escribí un texto que acá tuvo cierta repercusión, que era No sin Lacan, donde lo gracioso es que la mesa redonda que se hizo a relación a este texto era donde no coma sin Lacan, o no, entonces gran debate, pero lo que yo quise decir es que no se podía excluir a Lacan, pero que Lacan no podía suplantar a Freud. Y esto es lo que pienso ahora, que es un autor importante, pero no quiero hablar de algo muy complejo, que es el corte de la sesión. Es decir, Lacan atendía 30 minutos al principio. Con el éxito, terminó atendiendo muy pocos minutos, eran salas de espera cada vez más llenas y sesiones cada vez más vacías. Pero creo que hoy esto ya no es una discusión conceptual, es una discusión económica. Quiero decir que yo pecaría de ingenuo si pienso que hoy alguien que atiende pocos minutos porque tiene mucha demanda de pacientes está en juego algo conceptual, sino algo económico. En fin, esto de la sesión corta creo que es otro tema delicado, por así decirlo. Y creo que solo se puede sostener con un alto nivel de creencia. Bien, respecto de la creencia, hay algo interesante que dijiste hablando de la ortodoxia kleiniana primero y la ortodoxia lacaniana después, de que solo es posible mediando una pretransferencia positiva. Cultural. Ajá, ajá. Para ir cerrando, ¿hay algo sobre ese tema que quieras profundizar o algo que yo no te haya preguntado, que te gustaría transmitir, que te gustaría que quede en actas? Yo escribí un trabajo en el año 92 que se llama Un paseíto por Villa Freud, y donde decía que es posible que en las guías turísticas, así como La Boca, el viejo, la calle Corrientes, la calle que nunca duerme, termine habiendo un tour por un paseíto por Villa Freud. Y traté de decir que el psicoanálisis argentino no era ni freudiano, ni kleiniano, ni lacaniano, sino villafreudiano, que Villafreud se ejerce en un campo de altas creencias, y que fuera de esos sistemas de altas creencias, que podía darse tal vez en París y que no se está dando ahora tanto, salvo en los estudiantes de psicología, salvo en gente muy adoctrinada, que Freud siempre tuvo un adversario, que es la sugestión. Yo creo que Freud decía que lo único que combate la sugestión es un trabajo conjunto y un trabajo de pensamiento donde uno pueda analizar la transferencia y no actuar la transferencia. Y creo que estos psicoanálisis con alto nivel de creencia no son más que un retorno de la psicoterapia sugestiva. Y en ese sentido creo que si volvemos a Construcciones en el Análisis, texto del año 37,
donde Freud sigue diciendo, defendiendo el psicoanálisis de la sugestión y diciendo que lo único que garantiza que no estemos en el campo de la sugestión es el trabajo compartido con el paciente. Y creo que en ese sentido, cada vez que hay una idealización en algunos grupos del psicoanálisis, entramos en el campo de la creencia, de la sugestión y no del trabajo analítico. Bien, me parece que esa frase contundente es una buena frase para terminar, para no abusar de tu generosidad, de tu tiempo. Luis, la verdad que te agradezco muchísimo esta charla. Bueno, esto va a ser editado a futuro, no sabemos con qué tiempos, ni cuándo, ni con qué recursos humanos, pues estamos en condiciones muy, muy precarias en este momento. Pero bueno, te agradezco enormemente tu generosidad, tu tiempo y bueno, tu pensamiento crítico. Alejandro, agradezco tu agradecimiento, pero para mí ha sido una posibilidad de verbalizar cuestiones que uno no tiene muchas ocasiones para hacerlo, y te agradezco la posibilidad de poner en palabras, tanto por tu lúcida escucha y preguntas, como por la posibilidad de que alguna gente pueda hacerle útil esta historia personal mía, pero que también se confunde con la historia del psicoanálisis en Argentina. Muchas gracias. Un abrazo, Luis. Muchas gracias a vos.